Continuamos en Telenosotros y tenemos la oportunidad de charlar un ratito con el intendente interino, Matías Yanes, en reemplazo de Martín Yesa, que se ha tomado unos días de licencia. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Gracias por el contacto. Bueno, ya te vemos ahí en el despacho del intendente. ¿Hasta cuándo lo reemplazás? Hasta el día 23. Empezamos, bueno, el lunes con el reemplazo de Martín, en realidad algunos días antes para haciendo la transición de algunos temas. Incluso, bueno, me hizo participar de la reunión habitual del gobernador con los intendentes en el marco de la pandemia, también para ir poniéndome al tanto de la situación y de esta segunda ola que se viene y de las posibles medidas que se van a estar anunciando en las próximas horas y de cómo adecuarnos a las mismas, ¿no? Desde acá de Pinamar. Claro, y ese es el principal tema, lo que más nos preocupa, las posibles restricciones. ¿Qué pasó en esta reunión con el gobernador? Bueno, nos hizo un pantallazo de la realidad compleja en lo que es la zona del AMBA, del conurbano y de otros grandes centros urbanos del país, con una duplicación muy fuerte de casos y en el conurbano pasando ya el 60% de ocupación de camas y duplicadas también la cantidad de testeos, o sea que ya dan cuenta que las próximas semanas van a ser complicadas. Un panorama mucho mejor para el interior, incluido el de Pinamar, pero ya se sabe que, como pasó el año pasado, primero fueron los centros urbanos que empezaron a duplicar los casos y esto después se fue trasladando al interior, así que en base a eso es que han justificado las próximas medidas. En principio no se explayó demasiado cuáles iban a ser, sí que iban a focalizar en lo que es nocturnidad, en transporte público y en otras actividades de riesgo que no precisó. Sí dejó la tranquilidad que no iba a haber una restricción total como se especulaba hace algunos días atrás, o sea que no se va a volver a la fase 1 que vivimos en los primeros meses del año pasado. No va a haber cierres de rutas, no va a haber cierre de accesos a las localidades, lo cual para Pinamar eso es una buena noticia, poder mantener la actividad turística, el ingreso de propietarios no residentes, eso para nosotros fue algo positivo. En principio se mantendría la presencialidad en las escuelas, pero bueno, son todas, hablamos en probabilidad, ¿no? Claro. Porque no hubo certezas, todavía no hubo anuncios oficiales, no se emitió el decreto correspondiente, pero entendemos que va a haber por ahí, que va a ir por ahí, esperemos que no haya sorpresas, ¿no? Para Pinamar principalmente. El gobernador dijo que en realidad esto era como patria potestad de cada municipio. Este famoso semáforo sanitario, depende cómo indicaba, son las decisiones que va a tomar cada municipio, a diferencia del año pasado. En realidad, sí, hay que ver cómo emiten el decreto y qué posibilidad le dejan al municipio para adherir. No creo que en forma parcial, eso fue una pregunta recurrente de los municipios en esta reunión. En forma parcial no va a poder ser, pero sí habrá que interpretar el decreto y ver cómo adecuarlo a nuestra realidad. Por ejemplo, las restricciones que vengan para el transporte público, entiendo que van a estar pensadas en base a lo que ocurre en el conurbano, que es muy diferente a lo que ocurre acá. Tenemos el tema de las escuelas, de los chicos que usan el transporte público, así que entiendo que las limitaciones acá no van a ser difíciles de implementar y entiendo que no sería oportuno hacerlas. Y después veremos lo que ocurre con la nocturnidad. No creo que sean cierres totales que indiquen, sino alguna restricción horaria, pero está en discusión porque, bueno, habrán visto a nivel nacional, hay bastantes protestas de este sector, entendiendo que no es lo mismo que los hagan cerrar a las 10 de la noche que a las 12, ¿no? Depende del horario, va a depender cómo pueda ir sobreviviendo esta actividad. Entiendo que el gobierno nacional va a ser criterioso con esto, que tiene un año difícil por delante, un año que recién empieza. Se vienen los meses más difíciles en lo económico, principalmente para Pinamar, así que desde el gobierno municipal también vamos a poner todo esto en la balanza, ¿no? Me parece que estas medidas
si son extremas van a ser muy difíciles de controlar y creemos que la responsabilidad recae en quien las emite, que es el gobierno nacional y provincial, así que veremos ellos con los recursos que tienen cómo hacen para llevar adelante estos controles en todo el país. ¿Estás preocupado? Te lo consulto a vos porque hoy sos la máxima autoridad de Pinamar por esta segunda ola y específicamente la pregunta va destinada al sector sanitario. No, la verdad que Pinamar ha venido respondiendo muy bien, incluso tuvimos la mayor prueba que puede tener una localidad, que es pasar de 45.000 habitantes a 300.000 como es en la temporada, y la verdad que el sistema sanitario ha respondido muy bien, y incluso con picos superiores en cantidad de casos a los que hay ahora, así que entiendo que estamos muy bien para afrontar esta situación. También hay muy buena respuesta de la comunidad cuando se le solicitan ciertos esfuerzos y entiendo que si uno es criterioso desde el gobierno y es equilibrado en las medidas y puede ser claro y transparente y dar certidumbre, entiendo que cada sector va a acompañar. Yo creo que lo que complica mucho la situación es la forma de comunicar que tiene el gobierno nacional, la incertidumbre constante que transmiten con estas idas y venidas, que se cierra todo, que no se cierra todo. Eso genera mucho malestar y la incertidumbre para situaciones de crisis es muy malo, es muy negativo. Totalmente, de hecho hablan que una de las grandes enfermedades que va a dejar esta pandemia es la psíquica, ¿no? Y que ya la está dejando justamente por este tema. Cuando vos hablás de nuevas medidas y restricciones, ¿cuándo sería el día que las comunican? Bueno, esa es la otra encima. Estamos con esto desde hace una semana Claro. y tuvimos la reunión el sábado con el gobernador y ya estamos a miércoles y todavía no ha pasado nada. Es algo que se habla en los medios como algo misterioso, de reuniones misteriosas del gobernador con el presidente, con el jefe de la ciudad, pero todavía no se concreta. Esperamos que sea dentro de esta semana o que definan cómo se sigue, ¿no? Principalmente. El año pasado implementaron en Pinamar y estuvo a cargo tuyo el CCA. Centro de consulta por aislamiento. Por aislamiento, sí. Después, bueno, cuando fuimos evolucionando un poco con estas medidas, pasamos a llamarlos centros de consultas y asistencia. Bueno, justamente fue creado para esto, ¿no? Fue lo primero que se creó en marzo del año pasado, cuando empezaron estos cierres totales, tendientes a reducir la incertidumbre, la incertidumbre que generó que, bueno, ni siquiera hubiera un lugar donde la gente pudiera hacer consultas, saber cómo había que adecuarse a ese pseudo estado de sitio con el que empezamos. Uno hace memoria para atrás y la verdad que es una locura lo que se vivió, sobre todo en localidades como las nuestras. Estuvimos cerrados más de 4 meses sin un solo caso, con la policía que cuando pasaba y veía a los chicos jugando en la calle los mandaba para adentro. Sí, o detenciones en la playa porque estaban paseando un perro. Recuerdo ese chico que lo detuvieron en Cariló, que había salido a dar la vuelta con el perro y lo esposaron. Sí, bueno, hubo muchísimas situaciones de ese tipo y uno las recuerda casi con vergüenza o vergüenza ajena, ¿no? Tal cual. Así que bueno, la idea es que no se vuelva a eso, no creo que se pueda volver a eso. Pero volviendo a la pregunta del CCA, fue creado justamente para eso y bueno, durante todo el año fue oscilando las consultas, pero llegó a tener más de 500 consultas por día en algún momento, sobre todo cuando empezó a generarse mucha tensión con los propietarios no residentes. ¿Te acordás que no podían entrar a la localidad hasta que se pudo solucionar con la declaración jurada? En la previa al verano también fue muy, muy difícil atender esa cantidad de consultas y después, bueno, que se entró uno empezó a sentir que volvía a la normalidad, empezaron a bajar, se readecuó, el centro de consultas está trabajando con la Secretaría de Salud, principalmente con lo que son seguimientos de casos, que es una de las estrategias que más funcionan, el seguimiento de casos estrechos, y ahora acompañando con el asesoramiento principalmente a personas mayores en lo que tiene que ver con la vacunación, que es sumamente importante, ¿no? Ahí se están recibiendo muchas consultas también por la ansiedad
que se generó en estas últimas semanas con la falta de vacunas y que los turnos no llegaban. Ahora, por suerte, hace 2 días Pinamar recibió 1.300 vacunas que van a estar, me voy un poco por todos los temas, ¿no? No, Pero pero está bien. lo que es vacunación, la estrategia del gobierno que nos parece acertada es poder completar la población inscrita de mayores de 70 y mayores de 60 con enfermedades preexistentes. Se completó casi al 100% el personal de salud. Estos son números así a nivel provincial. El personal docente está a un 50% y el de seguridad a un 25%, así que esto se va, lo que es docentes y seguridad va a quedar suspendido hasta completar lo que son mayores de 70, que nos parece entendible, ¿no? Sobre todo con la escasez de vacunas que hay. En estos próximos días lo que buscan es completar, como te digo, población de mayores de 70. Así que, bueno, nada, volviendo al CCA, las consultas van mucho por ahí, acompañando a la ansiedad y en algunos casos a ayudarlos a inscribirse o a atender alguna consulta cuando se perdieron un turno, explicarles que hay una ventana de 48 horas en la que pueden ir a vacunarse o explicarles cómo se vuelven a reescribir y demás. Volviendo a lo que fue esta reunión con el gobernador Axel Kicillof, ¿algún intendente le planteó que a veces se toman medidas que son difíciles de adaptar en ciudades tan chicas como Pinamar? Recuerdo lo que sucedió en enero cuando decían hubo esta restricción de salidas, los lugares tenían que cerrar a las 2 de la mañana y de golpe teníamos miles de pibes dando vuelta por la ciudad sin control, pero porque la policía no daba abasto. ¿En algún momento se habla de eso? ¿El gobernador tiene esta ida y vuelta para escuchar lo que le pasa a los municipios? Sí, se ha planteado, es más, se viene hablando, pero la realidad es que la postura ha sido muy cerrada siempre. En parte uno podría entenderlo porque no es fácil llevar adelante una estrategia, ¿no?, de contención en una situación de pandemia. La realidad es que ningún funcionario no le ha tocado vivir esto con anterioridad, o sea, no hay experiencia ni se sabe cómo abordarlo, y entiendo también que una cantidad de tantos municipios, ¿no? Es difícil y hay que llevar una línea que sea pareja para todos, pero creímos, al menos lo creemos desde Pinamar, que hubiera sido más acertado trabajar en estrategias diferenciadas, ¿no? Por cantidad de habitantes, teniendo en cuenta la realidad de cada municipio también. No se puede tratar a localidades como las nuestras como al conurbano, no tienen nada que ver. Exacto, exacto. Pero bueno, sí. En general, Pinamar siempre hemos tenido una postura bastante innovadora para poder llevar adelante la situación. Recordá, volviendo al tema de propietarios no residentes, fuimos el primer municipio en solucionarlo y lo solucionamos legalmente, en realidad, generando una herramienta para que puedan entrar, y después se fue replicando y así en muchas otras cuestiones, ¿no? Nosotros, ante todo, vamos a anteponer la necesidad de los vecinos de Pinamar. Así que siempre vamos a buscar encontrar un equilibrio entre los decretos nacionales y las necesidades de la localidad. Por último te consulto, porque si bien no es una decisión tuya porque sos intendente interino, hace poquitos días se supo de algunos cambios en el gabinete. ¿De qué se trata esto? Bueno, cambios no, en general fue uno, vamos puntualmente a caso por caso. Sí. El de la dirección de personal tiene que ver con la vuelta de María Rusiñol al Consejo Deliberante, que fue una decisión personal, en realidad, de ella, y fue entendida cuando se la planteó al intendente, sin mayores problemas, digamos. Un área en la que se han generado muchos cambios para bien, muy apuntados al ordenamiento administrativo y a la capacitación del recurso humano municipal, así que se buscó un perfil que le pueda dar continuidad a esto, que es el doctor Leandro Alonso, que la va a reemplazar. El doctor, porque se te cortó justo. Leandro Alonso. Ajá, ¿es un empleado municipal o es una incorporación? Es una incorporación. Es un funcionario de afuera que no es empleado municipal, es abogado con vasta experiencia en la administración pública,
Después otro cambio que se dio es en la dirección de deportes, con la salida de Santiago Cornide, que pasa a trabajar en la órbita de la Secretaría de Educación como coordinador, y se incorpora Lucas Martínez como director de deportes. Y después otro cambio en la Secretaría de Salud, dentro de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con una rotación interna en la dirección médica, que pasó a hacerse cargo el doctor Lucero, y el doctor Ciancio volvió a su puesto habitual como médico. Esos son los cambios. Lo último que te consulto, ¿cómo te sentís como intendente? ¿Te gusta? La verdad que bien, es la segunda vez. El año pasado fue en marzo, justo antes de la pandemia, que fue un poco raro, ¿no? Adaptarse a la función de intendente, porque la realidad es que uno abarca una cantidad de áreas muy diferentes, con temáticas muy variadas, un municipio con una gran estructura, con una gran cantidad de empleados, así que el año pasado me dediqué a recorrer todas las áreas, área por área, conocer bien el funcionamiento y poder hacerle una devolución al intendente respecto de cómo uno veía el funcionamiento desde otro lugar, con otra mirada. Y bueno, en esta oportunidad es diferente porque ya estamos atendiendo cuestiones que requieren de atención, ¿no? Como esta que hablábamos de las restricciones que si vienen, de temas del día a día, eventualidades que hay que atender, así que más cuestiones de gestión. El año pasado fue mucho más tranquilo, te diría casi turístico por las áreas, y bueno, este año es diferente, pero bien, la verdad que se viene trabajando bien en estos días. Bueno, son 2 días nomás que tenemos de recorrida, pero hay un equipo muy sólido, que trabaja muy bien de secretarios, así que es atender un poco, ponerse a disposición de ellos para lo que necesiten destrabar en alguna ocasión o coordinar con otra área, que a veces se puede hacer complicado y requiere de una conducción, de un liderazgo, ¿no? Y bueno, y después cuestiones administrativas que son básicas que también hay que atender. Bien, pero es un lugar donde te sentís cómodo. Sí, la verdad que a mí en general me gusta la gestión, me gusta la administración desde donde sea, ¿no? Me Bien. apasionó siempre el sector privado, me encantó cuando fue mi paso como secretario de seguridad en una temática específica que es la que conozco. La verdad que me gusta la gestión en general, así que tener la posibilidad de hacerlo en un lugar como intendente y con lo que con el apego que uno tiene con la comunidad, con la ciudad de Pinamar, la verdad que es fantástico, no te voy a mentir. Matías, Muy buena experiencia. buenísimo. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien el día. Igualmente, hasta luego. Matías Llanes es el intendente interino. Martín Yesa está de vacaciones hasta el 23 de abril. Va a conducir los destinos de nuestra ciudad en momentos que son bastante importantes porque se vienen los cambios, las restricciones. Bueno, todos a la espera de saber qué decisión se va a tomar, ya que estamos en la segunda ola. Algunos dicen frente a la segunda ola, otros dicen que ya estamos atravesando la segunda ola. Continuamos en Telenosotros, ahora nos vamos a recorrer la región.